Hola, buenas. Hoy quiero salirme un poquito del marco, del paradigma, de hablar de los mismos tópicos de conflictos, de guerras, de teorías de conspiración como los eh, tragacionistas o personas rendidas a los pies de la narrativa y del discurso oficial. Quiero salirme un poquito de eso hoy y quiero hablar de algo totalmente que está a las antípodas de todo este tipo de temáticas que suelo comentar y hablar aquí en mis ratos libres en esta plataforma de YouTube. Y quiero irme un poquito a la parte de la naturaleza y de la alimentación. Entonces conseguí algo, un escrito para mí muy, pero muy interesante, que tiene que ver con las algas. Entonces quiero de verdad compartirlos con ustedes en este breve momento porque la verdad es que no me voy a extender mucho. Habrían sobre el tintero, hay muchas cosas que hablar, pero volveríamos a caer en la misma temática, en la temática repetitiva del continuismo, de las guerras. Ahí está la guerra de Ucrania, que una guerra quirúrgica muy bien planificada y que en 2 días el presidente Vladimir Putin acaba de pulverizar cualquier intento de defensa del Estado ucraniano y del Estado ucraniano, corrijo, y ya ha tomado control de puertos, de aeropuertos, ha destruido casi en su totalidad todas las instalaciones militares, eh, las barreras de defensas de las Fuerzas Armadas ucranianas han sido pulverizadas. No quiero de verdad hablar mucho de este tema porque según el conocimiento, lo que se busca aquí es recuperar el espíritu de Rusia, la reunificación de los territorios que fueron esquilmados, que fueron arrancados bajo tratados y bajo engañifas y bajo patrañas de los mismos de siempre, del Estado profundo. Ahí en Ucrania, recordemos en la década de los 80, el famoso y fatídico Chernóbil, que le vendieron al mundo de que una falla, una falla mecánica en un reactor originó y causó aquella desastre y aquella debacle, donde se supo que ahí no hubo ninguna falla, sino que fue una cuestión orquestada, ya que Ucrania se convirtió en uno de los sitios donde esta gente de la camarilla esta instaló bases y laboratorios para llevar a cabo experimentos para la creación de virus, de armas biológicas, bacteriológicas, y de los cuales lo que estamos viviendo hoy tiene mucho que ver no solo en la parte china, sino allí en Ucrania. Y Ucrania es un país donde hay bases subterráneas, donde el tráfico de personas y el tráfico de niños es una cosa muy importante. Hay que saber que el actual presidente de los Estados Unidos y su hijo tenían grandes negociados con el presidente de Ucrania, el señor Zelensky, con el tema del tráfico de los niños y una cantidad de cosas, vuelvo y repito, cantidades de laboratorios. Se habla de que en Ucrania hay más de 11 laboratorios donde se llevan a cabo experimentos con virus y con personas. Ahí se trata de cambiar la genética. Por eso después de Chernóbil se hablaba de que personas que entraban a Chernóbil no volvían a salir de Chernóbil, y si salían de Chernóbil salían con altas cargas de radioactividad, prácticamente salían convertidos en zombies. De hecho hay muchos documentales y hay películas que se han llevado a cabo, pero es que eso no era el tema. Ahí en Chernóbil se estaban clonando, en los laboratorios se clonaban personas, se clonaban humanos y los convertían en zombies. Zombies que los tienen ellos o los tenían preparados en bases y en subterráneos para ir soltándolos gradualmente a la humanidad,
para justificar el tema de las mutaciones. Ojo con esto, que ahora que tuvimos esta experiencia de 2 años, primero hablaron de un tipo de X y ese tipo de X generaba variantes y generaba otro tipo de situaciones. Entonces, ahí en Ucrania de verdad no quise hablar de esto porque dije que de verdad no quiero caer en lo mismo, en las mismas cosas de siempre, hablar de esto, de conspiraciones, de personajes siniestros, de cultos, de reuniones siniestras, de cualquier tipo de rituales y cualquier tipo de cuestiones de esas. Entonces, de verdad, quiero dedicarme, como lo dije al principio, a hablar de una cuestión muy importante como son las algas en la alimentación del hombre. Entonces me presto de verdad a leer esto. Voy con ustedes. Los chinos, japoneses y hawaianos consumen grandes cantidades de algas para equilibrar sus menús, que tienen como base el arroz, y los pescados frescos. Las algas, tónicos generales, son igualmente ingeridas en aquellos países por ser estimulantes de la actividad sexual. Así, la laminaria sacarina está reputada por sus propiedades afrodisíacas y activas defensoras en la lucha contra el envejecimiento. Los japoneses cultivan a nivel industrial una alga roja, la porfiria o la porfira tenera, muy estimada y consumida en estado seco con el nombre de nori. La forma de prepararlo consiste en echar sobre una hoja de pórfira una mezcla de arroz cocido y de carne o pescado. La mezcla se enrolla y se vende en trozos que se consumen en las calles como los sándwiches en otros países. El nori es igualmente utilizado en numerosos platos, sopas y salsas. El empleo gastronómico de las algas no es exclusivo de los países del Lejano Oriente, ya que en Europa y en concreto en Islandia, sus habitantes consumen desde hace siglos el alga roja Palmaria palmata y la parda alaria esculenta. En Escocia e Irlanda se fabrica en pan a base de algas, principalmente con Imantalia. En España, con el incremento de los restaurantes chinos y japoneses, comienza a introducirse el consumo de algas especialmente importadas de dichos países. En la provincia de Asturias, muy concretamente al norte de España, algunos restaurantes de la costa utilizan determinadas algas, principalmente la Pelvetia canaliculata, ulva rígida, diversas especies de Fucus spiralis, determinadas algas rojas como la Chondrus crispus, la Pterocladia capilácea y varias Helidium, para dar un cierto sabor a algunos platos de pescado. El empleo de las algas en la alimentación humana radica en los numerosos compuestos que contienen. Así, por ejemplo, el alga parda o Fucus vesicolosus contiene yodo con un 0.3% del polvo, un aceite esencial, un alcohol, el manitol, una materia colorante, un principio amargo, una sustancia mucilaginosa como la algina. Vitamina C con 77 miligramos por 100 del peso seco, vitamina B, vitamina E y ergosterol. En las cenizas, el 16% de la planta seca se halla el yodo, el bromo, los cloruros, sulfatos de potasio, el sodio de magnesio y de calcio, y fosfatos de calcio y de hierro, etc. Interesante este tema, el aporte y el valor calórico y energético que producen estas algas. No casualmente, toda esta gente de la China, del Japón y de Hawái, pues suelen ser muy longevos y en teoría, según cuentan, muy activos en la parte sexual, ya que las algas se convierten en excelentes y formidables afrodisíacos.
Entonces empecé hablando del tema Ucrania, del tema Putin y de la guerra, que no quería hablar de esto porque es que es cansino, repetitivo, sistemático, recurrente en todos los medios que están hablando de la agresión a la sociedad, a los ciudadanos y a los civiles, y todos sabemos que no, que fue un ataque quirúrgico, vuelvo y repito, dirigido a bases y a laboratorios, que se habla que el Pentágono de los Estados Unidos posee aproximadamente 11 u más laboratorios, y se habla por ahí que por lo menos 7 u 8 ya han sido destruidos en su totalidad. Entonces eso es una buena noticia para la humanidad, porque se le están cortando los tentáculos, se le están cortando los tentáculos a toda esta gente que nos ha tenido paralizados y que en sus agendas y en sus planes tenían mantenernos, tratar de tomar el control en esta década y llevarnos a un estado totalmente orwelliano. Ya de hecho nos tienen en un estado, en una sociedad Black Mirror o algo así, un control de la mente total. Entonces nada, no me quiero extender más con ustedes. Espero que de verdad este corto y humilde comentario les haya gustado. Y nada, si me quieren regalar un like, pues maravilloso. Entonces nada, no siendo más, la verdad, me despido de ustedes. Hasta la vista y de verdad muchas bendiciones.